Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Este es el programa de formación técnica con control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos y estamos ya en el módulo 5, herramientas de calidad, hasta la semana 1. Lo que repasamos en la clase anterior, lo que estuvimos estudiando fue todo el módulo 4. La última clase, esto fue lo que vimos y este módulo fue sobre la norma ISO 13485-2016. Lo que vamos a estar viendo en este nuevo módulo son herramientas de control de calidad y específicamente la temática de la clase de hoy es la herramienta 1 y 2, que la 1 es hojas de verificación. Vamos a aprender qué son, cómo se hacen. Y la herramienta 2 específicamente es de estratificación, que son diagramas de flujo. Vamos a dar inicio. Esta es la temática general del módulo, que son 7 herramientas básicas. Estas herramientas son un conjunto de metodologías que fueron reunidas por este autor, que es Kaoru Ishikawa, y están ampliamente difundidas como forma de mejorar los procesos de las empresas. Desde el momento en que las aplicó, se utilizan en diversas áreas a nivel de empresas y se llaman básicas porque son adecuadas para personas, cualquier persona, incluso personas que no tienen tanta formación a nivel estadístico. Y también se utilizan y son muy utilizadas para resolver la gran mayoría de las cuestiones relacionadas con la calidad. Entonces, de forma general, vamos a ver cuáles son, pero recordemos que esta clase vamos a estudiar principalmente las dos primeras, que son hojas de verificación, y la segunda, que es estratificación. Pero en general las 7 son hoja de verificación, estratificación, diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, histogramas, dispersión y gráficos de control. Aquí hay un pequeño resumen en una imagen de cuáles son estas 7 herramientas básicas de control de calidad. La 1 en este caso en la imagen es estratificación, que es la que vamos a estar estudiando. ¿Qué es? Son diferentes maneras de agrupar los mismos datos. Entonces, para darles un ejemplo, estamos hablando de plantas en una empresa, una empresa que se dedica a la venta de plantas ornamentales, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es una forma de estratificación? Es agruparlas dependiendo del color, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo, si son plantas alimenticias o son plantas de adorno solamente, si son plantas que se mantienen afuera o son plantas para interiores. Entonces, hay diferentes formas de un mismo grupo de datos se puedan unir y esto va a depender de la forma en que se quiera estudiar o el problema que se quiera atacar. ¿Para qué sirve esta estratificación? Para posibilitar una mejor evaluación de la situación, identificando el principal problema. Luego las hojas de verificación es una planilla para la recolección de datos. Esto también va a depender del tipo del problema, del tipo de datos que estemos estudiando y así es que vamos a realizar las hojas de verificación que más adelante vamos a ver cómo se realizan. ¿Para qué sirve? Para facilitar la recolección de datos concernientes a un determinado problema. Luego el gráfico de Pareto es un diagrama de barras que ordena los casos de mayor a menor y sirve para jerarquizar el ataque a los problemas. Luego el diagrama de causa y efecto es un diagrama que expresa de modo simple y fácil la serie de causas de un efecto y se utiliza para investigar de forma sinérgica las causas de un problema. Entonces, usualmente este también se puede conocer o se puede escuchar como diagrama de pescado, porque si ven en la imagen del punto 4 parece como una espina de pescado. En la parte F es el problema y se divide en grandes secciones que son, puede ser ambiente, equipos, personas, y en esas
en esas casillas se pone cuál puede ser una causa que va en esa área. Luego en el diagrama de correlación, este es un gráfico cartesiano que representa la relación entre dos variables y se utiliza para verificar la existencia o no de relación entre dos variables. Esto es un poquito más estadístico, se puede utilizar con herramientas estadísticas, pero también con Excel, y también es utilizado para mejora de procesos e investigación de problemas o causas raíces. Luego el histograma es un diagrama de barras que representa la distribución de frecuencias de una población y se utiliza o sirve para verificar el comportamiento de un proceso con relación a la especificación. Y luego la carta de control y gráficos son gráficos con límites de control que permiten el monitoreo de los procesos y se utiliza para identificar la aparición de causas especiales en los procesos o incluso también de tendencias. Estos son los 7 que ya estudiamos, ya vimos para qué son. El tema del flujograma es uno que tal vez no se mencionó específicamente y este ayuda a la identificación mejor del camino que el producto o servicio va a recorrer. Entonces muestra todas las etapas secuenciales y se utilizan símbolos para representar ese tipo de operaciones, ya sea si son tiempos de espera o si es una operación o si es un almacenaje o si es un punto donde nos hacemos una pregunta, porque tiene varios caminos. Luego el diagrama de Ishikawa es el que yo ya les comentaba, que también se le conoce como espina de pescado. Ya lo vimos, la hoja de verificación ya lo vimos, el diagrama de Pareto ya lo vimos, es el que se utiliza para establecer un arreglo de mayor a menor, para identificar las causas de un determinado problema o no conformidad. El histograma también ya lo vimos, que tiene como objetivo mostrar la distribución de frecuencias de datos de un grupo de datos. El diagrama de dispersión, este tal vez no lo mencionamos tal cual, pero muestra lo que sucede con una variable cuando la otra cambia. Aquí le vimos como diagrama de dispersión y si nos devolvemos, este es el de correlación, que también se lo conoce de esa forma. Y luego el control estadístico de procesos, el que les comenté, que acá lo vemos como carta de control y gráficos, o gráficos de control también se lo puede conocer. ¿Alguna duda hasta acá con las herramientas básicas de control de calidad? Y si no, aquí tenemos las imágenes. Si lo ven algo similar, aquí ya van a conocer que son las herramientas de calidad que son muy utilizadas a nivel de empresas de dispositivos médicos. Entonces el flujograma es el que les comenté que sirve para un determinado proceso, poder identificarlo, dividirlo por subprocesos y poder aquí identificar cuáles son operaciones de tal vez de espera, de almacenamiento, cuáles son los posibles caminos y si hay varios caminos, cuáles son. Y esto nos permite poder identificar mejor el proceso para poder también mejorarlo. Identificar también cuáles son algunas operaciones que no agregan valor. El de Pareto, aquí lo ven en la imagen, es el que vimos que eh, grafica de mayor a menor para identificar cuáles son las posibles causas de un problema o las que tienen mayor efecto en un problema y por eso se grafica de esta manera para poder atacar lo que está causando mayor problema. El diagrama de Ishikawa, aquí lo ven como un pescado, por eso también se lo conoce en otras formas, en otras partes como diagrama de espina de pescado. La hoja de verificación, aquí la vemos como un checklist. El histograma es el que ya vimos también, se ve como esta forma, pero es el que demuestra cuál es la distribución de un grupo de datos. El de dispersión es también se lo conoce como el de correlación. Y el de control estadístico de procesos es el que establece los límites de control y es el que se utiliza para controlar un proceso, para verificar si hay alguna tendencia, si todavía está en control, es decir, no hay puntos fuera de sus límites que se establecieron, etcétera.
¿Alguna duda con las herramientas? Ok, si no, vamos a iniciar ya con los temas de la clase de hoy, que como ya lo vimos inicialmente, es el primero, las hojas de verificación. Que esto se utiliza para reunir datos basados en la observación del comportamiento de un proceso con el fin de detectar tendencias por medio de la captura, análisis y control de información relativa al proceso. Entonces, podemos decir que básicamente es un formato, es una plantilla que no necesariamente siempre es igual porque se va a adaptar dependiendo del proceso, pero esta plantilla facilita que una persona pueda tomar datos de una forma ordenada y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Entonces puede ser que para mi proceso yo solo necesito hacer una verificación, es decir, un checklist de eh, un proceso donde estoy viendo si cuenta con una cantidad específica de unidades, por decirlo así. Entonces, esta unidad tiene esta cantidad específica de pasos o este proceso tiene una cantidad específica de pasos. Entonces los contamos y decimos sí, podemos poner un check nada más. El otro proceso, un check también. El otro proceso, no. Y entonces esto nos va a servir para luego revisar esa hoja de datos, hacer un compilado y después analizar qué está sucediendo. Estas también se le conocen como hojas de comprobación o de chequeo y organizan los datos de manera que pueden usarse con facilidad más adelante para poder analizarlos y poder generar respuestas y también mejoras. ¿Cuáles son los usos principales de una hoja de verificación? Sirve para clasificación de artículos defectuosos. Puede ser un tipo checklist donde decimos está defectuoso este lote, este producto de esta numeración. Sí, no, sí, no. Entonces ahí vamos teniendo toda la información en una hoja de datos. También sirve para localización de defectos por pieza. Entonces en la hoja podemos decir también incluso em, cuál es el lote, cuál es el producto y dónde se localiza el defecto en la pieza. Está en la esquina superior, está en el límite de la derecha o el de la izquierda, está en el centro de la unidad, donde se encuentra. Y eso también puede ser una hoja de verificación o una hoja de datos. También sirve para determinar causas de defectos, sirve también como verificación o chequeo de tareas de mantenimiento. Aquí es como se realizó este mantenimiento a este equipo. Sí. ¿Qué día? Este día. ¿Por quién? Por esta persona. Eso también es una hoja de verificación. También sirve para cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Recordemos que este BPM es precisamente eso, buenas prácticas de manufactura. Y también sirve como control de procesos en lugares importantes. Entonces en la imagen ustedes ven que también las hojas de verificación se utilizan para las limpiezas. En la mayoría de empresas a nivel general y en empresas de dispositivos médicos, cuando ustedes entran a un servicio sanitario, ustedes pueden ver que siempre hay una hoja que es una hoja de verificación para las limpiezas, donde se dice el horario que haya definido la empresa que hace las limpiezas, y entonces se apunta cuál es el día, se apunta el horario y la persona que está realizando la limpieza siempre firma y pone también la fecha y firma en el lugar donde la hora determinada donde se está haciendo la limpieza. Usualmente solo se utiliza así, de esa forma, con la firma y la fecha, pero en ocasiones pueden haber un checklist donde diga se limpió el baño, se limpió el servicio, se limpió el espejo, por ejemplo. Hay diferentes formas, pero lo importante es que ustedes sepan que incluso en lugares donde no
prestamos atención, también vemos controles de calidad que sirven precisamente para eso, para mantener la calidad en los diferentes procesos. Y no importa qué tipo de proceso seas, ya sea como este que les acabo de dar, que es un tema de limpieza, como puede ser también este otro que vimos de mantenimiento, puede ser también a nivel de piso en un proceso, puede ser a la hora de verificación de defectos, como lo vimos. En todos lados se pueden utilizar herramientas de control de calidad. ¿Cómo es la elaboración y el procedimiento para tener una hoja de verificación? Primero se identifica el problema o el objetivo, también podríamos decirlo de esa forma. ¿Qué es lo que queremos documentar y por qué lo queremos documentar? Queremos documentar la cantidad de limpiezas por día para mantener un lugar limpio y verificar y confirmar que no se nos vaya ninguna de las áreas de el lugar donde se está limpiando, que no se le olvide a la persona, por ejemplo, a la encargada. Ese es el problema o ese podríamos decir también que es el objetivo. Hay una forma, la segunda es forma de regulación del problema. Como estamos hablándolo como problema o como objetivo, tenemos que saber por qué, ¿verdad? Y este es lo que significa esto que vemos como 5W y una H. La 5W es porque lo indica por sus letra inicial en inglés, que significa, bueno, que es what, who y where, y significan en español qué, quién, dónde, esas tres principales, y luego tenemos when y why, que significa cuándo y por qué. Por eso tenemos, como todas se inician con un W, entonces se le conocen como las 5W o 5, bueno, 5Ws, exacto. Y una H porque esta se adiciona, que significa cómo. El how significa cómo. Entonces, esto es una forma también de antes de yo realizar la hoja de verificación, yo puedo identificar cuál es el problema o cuál es mi objetivo y poder llegar más al detalle de ese problema o más al detalle de ese objetivo y poder entonces realizar una hoja de verificación con justamente lo que requiero para eh, al final poder tener la información necesaria para mantener la calidad, para mejorar un proceso, entre otras cosas. Luego que ya sabemos cuál es el objetivo, lo tenemos bien detallado, cuál es el problema, ya se diseña la hoja, que se debe diseñar de forma sencilla, de forma práctica y fácil. Aquí entre más claros, más al punto es lo mejor. Cuando tenemos una hoja de datos o una hoja de verificación con un montón de palabras, con en un orden específico que podemos apuntar arriba y abajo y por todo lado, esto va a generar más bien ruido y puede generar problemas a la hora del llenado de la hoja de verificación y por la cual vamos a tener también problemas con los datos que tengamos de esas hojas de verificación. Luego de diseñar la hoja, se debe de confirmar cuántos datos se considerarán. Podemos tener hojas y plantillas con datos específicos, cantidades específicas, por ejemplo, no sé, lo que quepa en una hoja de 4x4 o las hojas normales, tener una numeración y tener varias hojas iguales. Entonces, una persona, si tiene que llenar un lote, por ejemplo, de 50 y las hojas solo tienen 20 espacios, entonces puede llenar. Eh, Aquí es importante tener la trazabilidad, recordemos, trazabilidad siempre tenemos que tenerlo en todos los procesos de dispositivos médicos o empresas de dispositivos médicos. Y lo que se hace aquí es que las hojas también vienen verificadas o vienen numeradas, entonces hoja 1, hoja 2, hoja 3 y ya vamos a saber que la hoja 1 tiene los datos de este lote, de este producto que fue verificado por esta persona en esta fecha y tiene las numeraciones, que las numeraciones también se podrían cambiar de lo que se revisó, entonces del 1 al 20 y la segunda hoja puede ser del 21
al 40, por ejemplo, o al 41. A veces, con solo la hoja o la numeración de la hoja, ya se puede tener una buena trazabilidad también. Y por último, ya cuando tenemos los datos, la cantidad de datos que vamos a requerir o que se va a apuntar, se hace una prueba preliminar para verificar que las personas que van a llenar esa hoja de verificación la tengan clara, sepan llenarla, estén entrenados y que no tengan ninguna duda. Algunos consejos para la elaboración de estas hojas de verificación son: primero, asegurarse de que las observaciones sean representativas. Si es una hoja de verificación que no es de uso diario, por ejemplo, entonces nada más confirmar que la muestra que yo esté utilizando sea la adecuada, sea representativa de la población y no que vamos a llenar. Tenemos una población de 100 y yo voy a hacer solamente 3 unidades. Todo tiene que estar a nivel estadístico también ya verificado en cuanto al cálculo de la muestra. Luego, asegurarse de que el proceso de observación es eficiente de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. Esto es decir, que el proceso o lo que se está observando sea fácil de revisar, se entienda y no que las personas estén corriendo llenando datos por llenar y no sean datos correctos. Y luego el punto 3, la población muestreada debe ser homogénea. En caso contrario, el primer paso es utilizar la agrupación para el análisis de las muestras u observaciones, las cuales se llevarán a cabo en forma individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi población es de, volvemos al ejemplo de las flores, es de flores de interiores, yo no voy a hacer una hoja de verificación para apuntar la cantidad de flores para exteriores, porque mi objetivo y mi población no tiene nada que ver con esta muestra que yo quiero analizar. Entonces, si es esa forma y se puede dividir de muchas maneras, entonces lo importante primero es entender el objetivo, hacer la estratificación, que es agrupar según lo que se esté analizando, y de ahí, ya partiendo de esa subpoblación, ya yo poder hacer el análisis con esa ya población que elegí, que sí tiene que ver con la o el objetivo o el problema que se quiere revisar o atacar. ¿Hasta acá alguna duda, compañeras? Y vamos a continuar entonces. Esto es un ejemplo de hoja de verificación. Aquí tenemos un proceso de producto acabado. El supervisor es un espacio abierto que aquí se puede firmar por el supervisor que esté revisando la hoja de datos. La descripción es una lista de verificación para contabilizar los defectos de los productos acabados. Y tenemos la fecha, siempre es importante tenerla. Esto es una fecha de varios días, del 1 al 6 de marzo del 2017, en ese caso específico del ejemplo. Y aquí tenemos los requisitos: 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3, 5 de 3 y 6 de 3. Fractura, ¿cuántas unidades se tienen con fractura? Rayado, ¿cuántas unidades? Y ahí se va poniendo la cantidad de defectos que se están observando. Esa es una forma de hacerlo, pero hay diferentes formas que también se pueden hacer y que nada más tienen que ser claras para que las personas no se confundan con la numeración de lo que están llenando. Y finalmente, acá se puede poner también quién hace el llenado de la hoja. Muchas veces lo que se hace es, para que haya un doble chequeo, es que se llena quién o se firma con la fecha de quién está llenando los datos y al final hay otra verificación donde otra persona revisa que todo coincida, que no haya ningún espacio en blanco eh, y que esté llenado correctamente.
Esta es otra, una lista de chequeos, también se pueden ver. Vea que hay diferentes formas de cómo realizar una hoja de verificación. En este caso del ejemplo, se pone el nombre, se pone un nivel y tipo de servicio. En este caso es una información del servicio farmacéutico. Se pone dirección, teléfono, representante legal, auditor. ¿Verdad? Esto va a depender del proceso y de lo que requerimos que siempre tenga esa información. ¿Cuál es la información o los datos de valor que vamos a necesitar para luego hacer un buen análisis de esos datos? Y luego en una lista de chequeo de procesos locativos, aquí se pone del 1 al 10 y es como una lista, un checklist, una lista de chequeo, justo como lo indica la hojita. La primera verificación que tienen que hacer es el área total del establecimiento es independiente del resto de áreas de inmuebles, sí y no, y observaciones. Entonces ahí van leyendo cada uno, van revisando y van poniendo si sí cumple o no cumple. Y pueden marcar con una X o con un check únicamente. Y observaciones es por si hay algo adicional que la gente que esté llenando, la persona que esté llenando crea que es importante que quien vaya a hacer ese análisis de datos o esa revisión de las hojas de datos revise luego. Este es el mismo ejemplo, es bastante grande. Se divide en varios sectores, en recurso humano, instalaciones, condiciones generales, áreas, accesorios, capacitación. Todo esto es para ver si cumple o no cumple con eso que se está observando o que se está revisando. Y hasta acá llegamos con este tema de hojas de verificación. Recordemos, para hacer un pequeño repaso, que se tiene que tener y tener claro cuál es el objetivo que se está buscando o cuál es el problema, realizar el diseño de la hoja de datos que sea fácil, que sea sencillo, que sea entendible, luego saber cuál es la cantidad de datos que se quieren llenar, si es algo, no es algo que sea diario, por ejemplo, se tiene que saber cuál es la muestra que sea representativa de la población, que tenga que ver con la población también, si no hay que hacer una revisión de la población para dividir y hacer un muestreo de acuerdo al tipo de datos que se quieren revisar. Y por último, ya hacer eh, la toma de datos, verificación y las pruebas para confirmar que se esté realizando correctamente, que se entienda el uso de la hoja de datos, que se llene correctamente, si hay dudas o incluso posibles mejoras de las personas que van a hacer esas pruebas, tomarlas en cuenta para hacer las mejoras específicas y ya después poder lanzar la hoja de datos y utilizarla. Luego con el punto 2, que es el tema del día de hoy, estratificación. Estos son gráficos estadísticos, análisis estadísticos y diagramas de proceso. Esta estratificación también se puede observar y se puede diagramar como un diagrama de flujo y representa los diagramas de flujo un esquema gráfica de un algoritmo. Entonces, acá se muestran los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Entonces, aquí se colocan de inicio a fin cuáles son todos esos pasos eh, que son requeridos para finalizar ese proceso y cuáles son los posibles también caminos que existen en ese proceso. Representa los flujos de proceso paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Y aquí se muestra el flujo de control general de cualquier proceso. ¿Cuál es el uso de estos diagramas? El propósito de un diagrama de flujo es modelar un proceso de flujo de trabajo y también modelar sus operaciones. Y aquí lo que podemos ver es
de qué tipo de procesos se puede componer un diagrama de flujo. Entonces, se compone de varios. Por ejemplo, una operación, esto es un parte del proceso, es un servicio, bueno, de un diagrama de flujo, es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz o es algo que se realiza, es como eh, la tarea, una de las tareas principales. Y luego una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Entonces esto está un poquito ahí con palabras extrañas, pero al final lo que quiere decir es que los diagramas de flujo se va a componer de diferentes tipos de operación y esos tipos de operación existen y se van a utilizar para representar lo que se está realizando a nivel real. Y luego la interfaz puede ser también el tipo de sistema que se va a utilizar. Lo podemos ver de esta forma. Y luego aquí están la simbología para ya realizar ese diagrama de flujo. Entonces, al hablar de simbología, esto es una referencia a la representación gráfica de una idea o un significado. Y estos son los símbolos. Entonces, un círculo así bien redondito es una operación, un cuadrado es una inspección. Aquí esto es como la forma general. En otras ocasiones ustedes pueden ver que una operación también se puede ver como un cuadrado o un rectángulo. Entonces, mientras sigan un estándar, eso es lo importante. ¿Ok? Es decir, que yo estoy utilizando siempre que mis cuadrados son una operación. Ahorita vamos a ver ejemplos para que tal vez lo tengan más claro. Entonces, siempre en cualquier otro diagrama que se vaya a realizar es utilizar un cuadrado como una operación. ¿Okay? Es mantener, lo importante es mantener el estándar, hacerlo siempre de la misma forma y no que se realizó un flujo, un diagrama de flujo 1, donde se utilizó un cuadrado como una inspección, ahí se puso en los cuadrados, que es la representación gráfica, se colocó una operación y en otro flujo de diagrama, en 2, por ejemplo, utilicé el cuadrado como una operación. Eso es lo que no se puede hacer. Estas dos son las que se ha visto que se pueden cambiar como la utilización, pero a nivel de los otros, en la mayoría de veces lo he visto que se utiliza de la misma forma. Entonces, una flecha grande es un transporte, una un triángulo invertido es un almacenaje, un símbolo que parece una D grandota, un poquito más alargado es una demora y un círculo en un cuadrado significa una actividad combinada. ¿Y para qué se utiliza toda esta simbología y por qué es importante? Porque permite precisamente ver cuáles son esas actividades de valor. ¿Cuáles son esas actividades que no generan valor y que se puede y que de forma más sencilla entonces se puede ver cómo se puede mejorar ese proceso? Estos son los símbolos que ya vimos. Existen de operación, transporte, almacenaje, demora, inspección, inicio, fin. Esos son los principales y también hay entradas, salidas, hay documentos, hay base de datos, sostener, conector. Estos cuando vemos así con muchas cosas es porque son más detallados, más de mejora de procesos para eh, ver detalladamente los procesos. Por ejemplo, si estoy hablando de un proceso de manual donde se sostiene, se quiere ver tan a detalle cómo mejorar ese proceso, entonces incluso se pone, cuando se llena un documento, se pone un símbolo de documento, cuando se llena una base de datos o se ingresa información en una base de datos, también se pone, hay un símbolo específico para que se sepa cuando se lea ese flujo de diagrama que se está realizando un ingreso de datos a nivel de una base de datos. Aquí vemos también un ejemplo donde
Como les dije anteriormente, esto es un óvalo en realidad, pero vean que es lo más cercano a un círculo y allá anteriormente vimos que el círculo es para operación. Entonces no siempre, como les dije, cada símbolo se utiliza de la misma forma, lo importante es mantener ese estándar. Entonces, también pueden ver un óvalo utilizado para el inicio y fin. Los verdes, en este caso, se utilizan como operaciones y estos rombos son, aquí se ponen las preguntas, es cuando hay diferentes caminos en un proceso. Entonces, por ejemplo, inicio, vamos a hacer vamos a ver qué ejemplo podemos utilizar donde tengamos alguna opción. Me levanto, digamos, un ejemplo de el inicio de una mañana. Me levanto, necesito ir al servicio primero, que usualmente a veces se hace. Entonces, sí, no, sí, va al baño, por ejemplo. No, me pongo las pantuflas o me levanto y abro las ventanas para recibir la luz del sol, ¿verdad? Entonces, los rombos son para eso, para cuando hay posibles o diferentes caminos, no solo uno. eh, y entonces de esa forma se pueden ver detalladamente cuáles son esos caminos. Aquí vemos de forma general estos símbolos que vimos anteriormente. Acá el círculo se está utilizando como operación, representa las etapas principales del proceso. Se utiliza cuando se crea, se cambia, se agrega algo. Y algunos ejemplos de proceso pueden ser conformación, embutición, montaje, desmontaje, entre otras cosas. Transporte es movimiento, perdón, de un material desde una posición a otra diferente. Indica traslado con diferentes métodos y medios. Si en un proceso tenemos que mover un producto de un lado a otro, ese desplazamiento, sin importar si utilizo mis manos, es decir, mi cuerpo para mover ese producto, o si utilizo un carretillo, o si utilizo un, vamos a ver, ¿qué otra cosa? Cualquier otro tipo de transporte, lo importante es saber que hay un desplazamiento y que eso es un transporte entonces. ¿Y para qué nos sirve? Para saber cuánto tiempo, por ejemplo, estoy gastando en ese transporte, qué tan lento o tan rápido es posible eliminar ese transporte, es posible mover el producto a un lugar más cercano, por ejemplo, todo eso nos va a servir para eso, para poder identificar posibles puntos de mejora y hacer más eficiente ese proceso. El almacenaje se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción posterior. Entonces aquí vimos el símbolo que ya vimos, que es el triángulo invertido. La demora es el semicírculo o, como les dije anteriormente, una de un poquito más alargada. Entonces, si hay alguna condición o se da cuando alguna de las condiciones no permite o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada, y esa se puede evitar o no. Entonces, cuando vemos demora, esto sabemos que son actividades que no generan valor. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar esas demoras? Y eso nos sirve para eso, para poder identificarlas, para poder saber cuántas demoras tenemos, para saber cada cuánto se dan, por ejemplo. Inspección, en este caso, se utiliza como o se grafica como un cuadrado y se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad, sin que los artículos sufran ningún cambio. Solo se hacen las revisiones. ¿Pasa o no pasa? ¿Tiene esto o no tiene? Y se apunta. Esta es la decisión que les decía, es un rombo y lo que representa son diferentes caminos que puedan existir en un proceso.
Estas son las operaciones combinadas que ya vimos. También se puede ver un círculo con el transporte o un círculo con la flecha. Y se da para indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. Y el fin y el inicio, que es el óvalo. Aquí no se apunta como que operación, porque no es una operación, solo se pone inicio y fin para saber que aquí inició el proceso y aquí finalizó. El proceso o subproceso lo vemos como un rectángulo y el subproceso como un rectángulo con dos líneas en ambos lados. Las entradas también se ven como un romboide y también las salidas, ¿verdad? Y luego aquí es lo que les decía, que incluso en un diagrama de flujo se pueden graficar, se pueden documentar cuándo se utilizan documentos, cuándo se llenan documentos, cuándo se transportan documentos, incluso podría ser, y se representa con esta forma. Y no solo el documento, también puede ser un registro, lo que vimos anteriormente de hoja de verificación, cuando se hace un llenado, por ejemplo, una revisión o se genera uno nuevo, digamos, se pone este símbolo para saber que aquí hay una hoja de verificación o un documento. La base de datos, si se está llenando una hoja de datos en un punto específico del proceso, este se representa como un cilindro. El conector de salida es un pentágono y se emplea como enlace entre dos bloques que se hallan en páginas separadas. Se utiliza en la página de salida con el número de referencia a conectar. Esto es como les dije anteriormente, que tenemos varias hojas y la plantilla es la misma para verificar en qué hoja estamos y que no hayan confusiones con que son los mismos datos, por ejemplo. El conector de llegada es un círculo. El sostener es un triángulo. Cualquier proceso que sea específico, que se está sosteniendo algo, ya sea con la mano o con algo adicional. Pero es eso el proceso, digamos, un espacio donde se mantiene una pieza o un producto o algo por un tiempo determinado y se le conoce ese proceso como sostener. Eso se representa con un triángulo. Y estos son los tipos de conexiones que pueden existir en un diagrama de flujo. Si vemos una flecha que no tiene ninguna intervención, eso es un proceso que va directo. Si vemos esta flecha donde vienen procesos y una flecha se une con otra, es que hay una unión. Significa que este proceso que viene de acá puede derivar en este otro proceso. Luego, cuando vemos que hay una conexión, pero como pueden ver acá, en este punto, vemos como un semicírculo, podríamos decir, esto que está como así, ¿verdad? Como una montañita, significa, uy, se me pasó, significa que no hay unión, es decir, nada más por el tipo de proceso necesitamos pasar, pero no significa que este proceso, que digamos está acá arriba, está conectado con este de acá arriba. Luego aquí están las rutas alternativas, también se ve así, de esta forma, una misma flecha o una misma línea, pero tiene dos flechas y derivan en dos procesos diferentes. Y en este caso, este ejemplo es de un retrabajo, entonces podemos ver el ejemplo o tomar en cuenta que aquí estuviera un triángulo, perdón, un cuadrado, un proceso, y entonces este proceso puede derivar en volver a realizarlo. ¿Por qué? Digamos que puede ser una inspección. Entonces, la inspecciono, se inspecciona, está bien, sí, sigue. No, se vuelve a retrabajar o se vuelve a hacer la inspección.
Y este es el resumen de todos los símbolos que estuvimos viendo. Aquí vimos el de documentos, que se ve así, la decisión, el rombo, el proceso, el rectángulo, inicio-fin, que es como un óvalo, datos de entrada o salida, de esta forma, la hoja de la base de datos, lo vimos de esta forma, como un cilindro acostado, pero también lo podemos ver como un cilindro eh, de pie. Operación manual, operación como tal el círculo, el retraso o demora, que lo vemos como una D, podríamos verlo así para que no se nos olvide, D de demora. Datos almacenados también se ven de esta forma, almacenamiento, un símbolo de un triángulo invertido. La preparación, esa no la vimos anteriormente, pero se ve de esta forma. Sus procesos, así lo vimos, el transporte lo vimos, el display, esta es también una forma de verlo y que se puede diagramar. La inspección como un cuadrado como tal, el conector, el círculo que también lo vimos y la flecha de flujo que también vimos que hay diferentes tipos de flecha y se pueden tener. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeras? Excelente, gracias. En la construcción, ¿cómo se hace un diagrama de flujo entonces? Se debe establecer el alcance del proceso a describir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces en un proceso, dependiendo de el alcance, podemos hacer un proceso gigante que entonces vamos a tener que documentar y hacer todos estos diagramitas y utilización de todos estos símbolos y hacer 5 hojas o 10 o 20. Y por eso los procesos se tienen que delimitar, se tienen que decir, ok, este proceso, por ejemplo, de empacado, se subdivide en etapa 1, etapa 2 y etapa 3, por decir algo. Vamos a diagramar primero la etapa 1, vamos a diagramar luego la etapa 2 y después el 3, porque si no se hace un proceso o un diagrama de flujo gigante que puede incurrir en que sea cansado para las personas que lo leen, que no se entienda bien, que el entrenamiento acá sea muy tedioso porque sea demasiado largo, entre otras cosas. Entonces hay que saber cuál es el alcance, delimitar bien el proceso que se va a revisar, ver cuál es el comienzo y cuál es el final del diagrama. Y este es el punto número 1. El punto 2 es identificar y listar las principales actividades o subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Entonces, ¿cómo se va a identificar y listar esas principales actividades? Se tiene que ir a ver en persona el proceso, se tiene que ir a observar. Ok, este proceso inicia acá. Ok, ¿qué sigue? Ah, bueno, esta persona pasa, hace esto y esto. Ah, ok, ese puedo hacerlo como punto 1. Punto 2, es que esa pieza se mantiene aquí un rato a espera de que la otra persona termine su proceso y, y lo pueda agarrar. Ah, ok, entonces esto es un almacenaje o esto es una espera o es una demora. Ok, entonces este se apunta. Después que sí, bueno, ahora esta otra persona lo toma y mete la información en una base de datos. Ah, ok, entonces tengo que apuntar todo, cada detalle, dónde lo incluye, cómo lo agarra, dónde se deja, se espera, se transporta, todo eso se tiene que apuntar. Luego, si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. Todo a nivel de detalle, hay que hacerlo. Identificar y listar los puntos de decisión. Es decir, ok, esta persona o este proceso o esta tarea llega hasta acá, pero aquí puedo hacerlo de 2 formas. Ah, ok. ¿Cuáles 2 formas? Esta y esta. ¿Y por qué? ¿Qué tengo que saber para poder ir a este camino o a este otro? Todo eso hay que identificarlo y apuntarlo.
Luego, construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Y por último, asignar un título del diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso elegido. Entonces, ya una vez que yo identifiqué, vi el proceso, identifiqué cuáles son las tareas, identifiqué cuál es el inicio y cuál es el fin, yo voy a apuntar cuál es el nombre, puede ser incluso desde inicio si estamos claros del proceso. Entonces, el proceso es nuevamente con el tema de las flores, de las plantas, es eh, un envío de flores de plantas al cliente. Entonces, ¿qué hago yo para enviar esas plantas? Tal y tal, y ya todo eso ya lo describí, ya lo revisé, pero yo no le voy a poner a ese envío de flores o de plantas, no le voy a poner envío de caracoles, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el punto 6, que tengo que tener un buen título para que luego en las revisiones de los procesos se pueda entender de qué se está hablando, de qué es ese proceso. Esta es una forma de hacerse a mano, esas reglas que también existen, pero la recomendación es utilicemos tecnología, ¿verdad? Porque esto va a tomar mucho tiempo. Esto es, si alguien está muy aburrido y quiere hacer simbolitos, muy, muy bueno, pero a nivel de trabajo es mientras más rápido mejor, ¿verdad? Entonces aprendamos a utilizar los sistemas que hay. Se puede utilizar Word, hay otros sistemas como Visio, donde están ya los símbolos, usted nada más tiene que jalar los símbolos y si usted toca un símbolo y toca otro, ya se hace de una vez la conexión. Hay diferentes tipos de software a nivel del mercado y a nivel de industria, eh, que eso también se puede ir verificando, se puede ir revisando para poder hacer esto de forma más sencilla. Esto es una forma de construcción en Word. Entonces, en Word, en la parte de insertar, nos vamos a la parte de forma y en formas ahí vemos un montón de símbolos. En esas formas, las primeras son a nivel de diagrama de flujo, de proceso. Tenemos el cuadrado, tenemos el rombo, tenemos todos ahí, tenemos el círculo. Todos se pueden utilizar y también tenemos abajo las flechas, que las flechas pueden estar unas que son más grandes y están unas también de palito que ahí se pueden utilizar perfectamente para hacer el diagrama de flujo. Ese es el construcción con Visio. Claramente acá no tenemos el programa como tal, pero esta es una forma de que lo puedan realizar si tenemos el programa. Entonces, se inicia en Visio, se hace clic en la categoría diagrama de flujo, se hace doble clic en diagrama de flujo básico y en cada paso del proceso que se está documentando se arrastra su forma de diagrama de flujo. Es como el Word, nada más que este va a ser todavía más sencillo porque es el Visio, el software como tal es únicamente para diagramas de flujo, o sea, es especializado para diagramas. Entonces, después se conecta, o sea, se toman con el mouse, se apunta, se da clic en los símbolos y se hacen las flechas. Luego, para agregar un texto o a una forma o un conector, se selecciona y se escribe el texto. Y después nada más se hace clic en una parte de afuera para que ya quede la imagen o la parte que se escribió, el escrito. Y como punto siguiente, nada más para cambiar la dirección de la flecha de un conector, se selecciona el conector y en la pestaña forma, en el grupo estilos de forma, se hace clic en línea, se apunta las flechas y a continuación se selecciona la dirección de la flecha y el estilo que desee. Es muy intuitivo, es muy fácil. Eh, lo importante acá, o lo bueno sería que tengamos el programa y que empecemos a travesear, pero en este técnico no lo vamos a ver, no tenemos ese chance, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de tenerlo, entonces empecemos a utilizarlo, empecemos a
revisar las opciones, a tratar de hacer flujos de diagrama y podemos incluso ver también videos a nivel de fuera. Esos son ejemplos de diagramas de flujo. Una lámpara no funciona, ese es el objetivo o ese es el problema. El inicio, ya lo vimos, es un óvalo. ¿Cuál es la operación? ¿O cuál es el proceso como tal? El step. Revisar la lámpara. Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Está enchufada la lámpara? ¿Qué es lo básico? Era lo principal. No está enchufada. Enchufar la lámpara entonces. Y ahí tal vez lo que faltaría es el fin. Nada más conectar el enchufar la lámpara del no con el fin de abajo o poner un fin arriba. También es una forma de hacerlo correctamente. Lo bueno es, y lo básico es siempre terminar, poner el fin a todos los procesos. Luego, si está enchufada la lámpara, nos hacemos otra pregunta. ¿Está quemada la ampolleta? O sea, claramente hay que revisarla. Sí, cambiar entonces la ampolleta, que esto es el bombillo. No está quemada, comprar una nueva lámpara. Esto es claramente un ejemplo de un proceso de revisión de una lámpara porque no funciona. Muy general, ¿verdad? Muy básico. Si estas dos cosas no sirven, pues compra una nueva. Pero hay otras posibles formas, por ejemplo, revisar que haya luz, no sé, o revisar que los cables estén buenos también. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero sería un flujo mucho más grande. eh, y esta es una forma clara y general para saber cómo podemos hacer un flujo de proceso. Este es otro flujo, este es un poquito así más grande, más a detalle, donde tenemos un inicio. Este es una atención al paciente en consulta programada. Lo primero que se hace es una revisión que el paciente tiene cita. Si no tiene cita, se pregunta si el paciente desea tener una cita. El paciente no quiere una cita, entonces se desea esperar para la consulta, es decir, deseas esperar que lo atiendan en algún momento que haya espacio, si es que lo hay. Sí, entonces se espera a ser atendido por el médico. ¿Okay? Y aquí vemos un ejemplo de una conexión de líneas, pero que no intervienen, ¿verdad? Aquí vemos que está como la montañita, entonces significa que el paciente espera y luego llena una solicitud, pero esta espera no tiene nada que ver con hacer una cita. Después, nos habíamos ido primero por el no, pero podemos aquí irnos por el sí. El paciente desea hacer cita, sí, se hace la cita y listo. El paciente después ya tiene la cita, se llena la solicitud y luego toma de signos vitales, se espera la consulta, es primera del paciente, sí, entrega hoja frontal de expedientes, no, entrega del expediente del paciente del médico, luego se revisión del médico, diagnóstico y ahí vamos, uno a uno. Pero pueden ver que dependiendo del proceso se puede hacer un diagrama muy grande. Tenemos que tener mucho orden, se tienen que saber cuáles son los símbolos para que tengamos un estándar y sea claro ese flujo de proceso. Este es otro diagrama de flujo en la producción de pan, que se divide aquí en tipos, en áreas específicas. Recordemos que se debe delimitar bien el flujo que se está diagramando. Entonces, en este caso tenemos por departamento de almacén, departamento de producción y departamento de ventas. Entonces, el inicio en este caso es en el departamento de almacén. Se da una recepción de materia prima, se revisa y controla la materia prima. Luego aquí se pregunta, ¿está en buen estado esa materia prima? Sí, pagar factura. Y luego almacenar la materia prima. Y luego, si no está en buen estado, devolución de mercancía. Y aquí es donde vemos las conexiones que vimos antes, que eran círculos. Entonces aquí se va al punto 1 y el punto 1 es un proceso o el seguimiento de ese proceso, pero en un departamento específico.
Entonces aquí es una forma también ordenada para que se pueda diagramar en qué áreas está, en qué parte está y que no haya confusiones. Entonces, del almacenamiento de materia prima se va a traer la materia prima a producción, se acomoda la mercancía, se produce el pan en diferentes presentaciones y cumple con calidad. Esa es una consulta. No se devuelve, es un retrabajo. Sí, se empaca y se lleva mercancía al almacén. Y después sigue con el punto 2. Aquí inicia el punto 2. Atención al cliente. Compra, no ofrecer otras opciones. Esto es como el departamento de ventas. Compra, sí, se toma el pedido, se realiza factura, se entrega el pedido. Y fin. Ok, este es el último ejemplo que tenemos de la clase de hoy y el tema relacionado con diagramación eh, del flujo de proceso. No sé si tienen alguna duda con la clase de hoy. Estuvo bien, bien bonita. Son diagramas, son herramientas que son muy importantes a nivel de control de calidad y que son muy utilizadas. ¿Alguna duda o consulta, compañeras? Excelente. Bueno, entonces estamos claros. Muchas gracias por unirse. Que tengan una buena noche. Hasta luego.